Veamos, tenemos entonces aquí un sistema donde tenemos una ecuación logarítmica y otra ecuación exponencial. A simple vista, esto es solo un logaritmo. Entonces, por definición, puede desaparecer este logaritmo. La definición dice, la base 2 elevado al exponente x es igual a lo que tengo en el paréntesis. Por tanto, 2x igual a 3y menos 1. Ese es el primer paso y con eso eliminamos el logaritmo. Con este no hemos hecho nada con la segunda. Como tengo a la vista 2 a la x, 2 a la x, 3 a la y, 3 a la y. Entonces, hacemos estas transformaciones para manejar las ecuaciones de una manera visual más simple. 2 a la x va a ser u y 3 a la y va a ser b. Reemplazando, 2 a la x es u, 3 a la y es b, menos 1 en la primera. En la segunda, 3 por 2 a la x, que es u, 2 por 3 a la y, que es b, igual 6. Se volvieron mis ecuaciones mucho más sencillas a la vista. Entonces, de la primera podemos despejar u. Es decir, ya está despejada u igual a b menos 1. Entonces, ese valor lo podemos reemplazar en la segunda. Vamos a habilitar nuestro puntero. Entonces, reemplazamos el valor de u en esta ecuación. 3 por b menos 1 menos 2b igual 6. Aquí multiplicamos 3b menos 3 menos 2b igual 6. 3 menos 2 va a dar una b. Y el 3 pasa a sumar al otro lado, 9. Ya tengo el valor de b igual a 9. Entonces, con eso puedo hallar el valor de u. B menos 1, entonces sería 9 menos 1 igual a 8. Ya tengo mis valores, B9, U8. Por lo tanto, regreso a donde dice mi transformación y reemplazo los valores. 2 a la x es u. Por lo tanto, 2 a la x va a ser igual a 8. Y 8 es 2 al cubo. Como tienen la misma base, se eliminan y quedaría x igual a 3. Para la x y la y, sería la otra ecuación, 3y igual a b, y b es 9. Entonces reemplazo 3y igual a 9, 9 es 3 al cuadrado, lo mismo que en la otra, se eliminan las bases y queda y igual a 2. Tengo solucionadas mis ecuaciones. ¿Ok? Entonces, con esta misma base de ejercicio, aquí tienen uno para que ustedes resuelvan. Listo, tenemos un sistema de dos ecuaciones exponenciales. La primera ecuación veo que tienen bases diferentes, un 3 y un 2. Entonces no puedo aplicar propiedades porque son distintos. No puedo aplicar logaritmos porque no se presta para eso. La segunda, aquí sí tengo los exponentes compuestos, por lo tanto puedo separar 3 a la x y 3 a la 1. Lo mismo al otro lado, 2 a la y y 2 al cuadrado. Entonces, trabajando con esta, 3x, 3 a la x y el 3 a la menos 1 se convierte en 1 sobre 3.
¿Correcto? Y lo mismo acá. 2y y el 2 a la menos 2 se convierte en 2 al cuadrado fraccionario. Los negativos se convierten en fracción, en ambos casos. 3 a la menos 1 se convierte en 3 a la 1. Y 2 a la menos 2, 2 al cuadrado. Ahora, esto no es que se pueda simplificar. Esto es un producto. Aquí sí sería 4, 2 al cuadrado. Entonces no puedo hacer nada más. Me quedaría la primera, 3x menos 2y. Y como tengo en ambos lugares 3 a la x, 3 a la x, 2 a la y, 2 a la y, hago mi conversión. Reemplazando 3 a la x va a ser u. Y 2 a la y va a ser b. Entonces, u menos b igual 1. Y en la segunda, un tercio es u menos un cuarto b igual 1. Con ese reemplazo, despejo una variable en la primera ecuación, u igual a 1 más b. Pasa a sumar. Este 1 más b, esta es la primera. Y vamos a hacerlo por el método de igualación. Entonces, vamos a utilizar la misma variable en la segunda ecuación. Sería 1 más un cuarto. Aquí sí está un poco resumido. Vamos a ver qué pasó. Sería 1 más un cuarto de b. El que pasa a sumar. Y eso es igual a un tercio de u. Entonces, para eliminar este un tercio, multiplico todo por 3. A multiplicar todo por 3. Este se simplifica. Aquí 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Quedamos con esta ecuación. Por lo tanto, u de la primera es 1 más b. Y u de la segunda es esto. Igualando ambos, por el método de igualación, puedo hallar el valor de b. Pasando a un solo lado, igual está simplificada. Este 1 pasa a restar. Va a ser 2. ¿Correcto? 3 menos 1, 2. 3 cuartos también pasa a restar. Sería b, que es 1b menos 3 cuartos. Porque pasa a restar al otro lado. 4 por 1, 4. Menos 3 es igual a un cuarto. Esto es b. De ahí salió es un cuarto. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O es lo mismo que el 4 pasa al otro lado a multiplicar. La forma de verlo es lo mismo. Ese 4 pasa al otro lado a multiplicar. 4 por 2, 8. O el 1/4 pasa a dividir. Igual hay que darle la vuelta. Convertirlo en multiplicación. 4 por 1. Y 4 por 2, 8. Tengo mi valor de b. Si b vale 8, entonces reemplazo 3 más 3 cuartos de 8. Entonces aquí directamente se están dividiendo. 8 entre 4 es 2. Y 3 por 2 me va a dar 6. 3 más 6 es 9. Ya tengo el valor de u y el valor de b. U es 9 y b es 8. Por lo tanto, regreso
a mis ecuaciones iniciales donde reemplacé. Y tengo 3 a la x es igual a u. U es 9. Igual que en el mismo caso, 9 equivale a 3 al cuadrado. Esto es 3 al cuadrado. Y por lo tanto se simplifican las bases. X igual a 2. Haciendo lo mismo con la b. B es igual a 2y. Entonces, 2y es igual a 8. ¿Qué vale mi b? 8 es 2 al cubo. Y de nuevo, se simplifican las bases y queda y igual a 3. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo con las ecuaciones exponenciales. Con eso ya hemos revisado las logarítmicas y las exponenciales. Y con eso termina este tema de logaritmos. Ya, vamos a cambiar. ¿Podría explicarlo en resumen para entenderlo más a profundidad? Ok. Lo siento, no vi el mensaje antes. Lo cerré, pero lo vuelvo a llamar. Ah, perdón. Ok. Aquí tenemos el ejercicio. Hecho completo. Lo vamos a ver de nuevo paso a paso. Primero, revisan lo que tienen. Bases diferentes. Entonces, como tienen bases diferentes, segundo. Como tienen bases diferentes, no pueden aplicar propiedades. Esta se queda como está. Aquí sí, tengo exponentes compuestos. Esto se separa. 3 a la x por 3 a la menos 1. Digamos, ese paso sería así. 3x por 3 a la menos 1. Cuando tengo yo exponentes negativos, esto se convierte en una división. Pasan al denominador y se pone positivo. Lo mismo en la y. 2y por 2 a la menos 2. Entonces, este menos 2 se baja al denominador y va a ser positivo. Así se eliminan estos exponentes. Entonces, un tercio queda como está y esto sería un cuarto. Y así queda mi ecuación. Un tercio de 3x y un cuarto 2y. Uniéndola otra vez, ya tengo todo, 3x, 3x, 2y, 2y. Hago el reemplazo de variable. U va a ser 3 a la x. Todos tienen 3 a la x. Y B es 2 a la y. Reemplazo 3 a la x, U y 2 a la y, B. U menos B igual 1, la primera. La segunda es esta. Un tercio de 3x que es U, menos un cuarto 2y que es B. 2y es B. Este es el paso que deben recordar, el reemplazo de las variables. Ahora, se puede trabajar así como está, pero es muy complicado visualmente. Se pueden perder con tantos exponentes. Entonces, de esta forma queda una ecuación limpia y más sencilla para resolver.
Entonces de la primera se despejó u menos b, u igual a 1 más b. Y de la segunda se despejó el 1/4 pasa al otro lado, a sumar al 1, y el 3 multiplicó a todo. Se convirtió en esto. Por igualación, este es u, los dos son iguales. Igualamos y hallamos el valor de b. b igual a 8. B igual 8. Reemplazamos ese 8 aquí. 3 más 3/4 por 8. Y encontramos que u vale 9. Aquí voy a escribirlo. U igual 9. Por lo tanto, regreso y reemplazo los valores que encontré. U es 3 a la x. U es 9. 3 a la x igual a 9. 9 3 al cuadrado. Se simplifican. Esto es 3 al cuadrado. Se simplifican. Y queda x igual 2. Lo mismo con la y. B es 8. 2y igual a 8. 8 es igual a 2 al cubo. Simplifico. Queda y igual a 3. Y ya está resuelto el valor de x y el valor de y. ¿Ok? Entonces, esos u y b, si recuerdan anteriormente, habían unos que se reemplazaba por t. En realidad, son variables de reemplazo. ¿Ya? Yo sustituyo un valor que para mí es complicado de trabajarlo. Entonces, lo sustituyo por algo más simple. Tal vez sea un paréntesis grandote. Entonces le digo a eso u. En otra se le puso t. Si se acuerdan, t es igual a, y lo reemplazábamos. Estas son variables que utilizo yo solamente para ayudarme. No significan nada. Puedo ponerle a, b. Las letras que utilicen es lo de menos. Pero por lo general, en los libros siempre van a encontrar así. T, U, B son las más usuales. Para no mezclar con las otras que son X, Y. Además de que A, B, C en los libros se lo utilizan como números, como coeficientes numéricos. Por decir, esto es A, esto es B. La fórmula ax cuadrado bx más c. ¿Ok? Por eso es el uso de esas variables. No son propiedades, simplemente por conveniencia. Se puede usar m, n, la variable que usted quiera ponerle. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces tienen varios ejercicios aquí, ya vimos. Y con esto se acaba logaritmos. ¿Ok? Y de ahí el siguiente tema es trigonometría. Entonces directamente pasamos a lo que es introducción de trigonometría. A ver, presentación, aquí está. Ya estamos entonces en la unidad 5, trigonometría. Y comenzamos desde lo básico. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, hay toda una explicación de dónde salieron, pero directamente aquí están resumidas. El seno del ángulo es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Cotangente, al revés. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, al revés que el coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas identidades se llaman recíprocas. Es decir, seno, coseno y tangente. Y su recíproca vienen a ser las del otro lado. Del seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cosecante es al revés, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son las recíprocas. Y se pueden escribir tanto seno 1 sobre cosecante, igual que cosecante 1 sobre seno. Lo mismo, el coseno es 1 sobre secante y secante 1 sobre coseno. Son recíprocas. Tangente 1 sobre cotangente y al revés, cotangente 1 sobre tangente. ¿Listo? Estas son las razones básicas. Veamos el uso, lo más simple que hay. Con un triángulo, hallar las razones trigonométricas. Aquí están las fórmulas para tenerlas a mano. Un segundo, déjenme ver si es que... Ya, estamos bien. Entonces, aquí tenemos que este lado vale 6, este lado vale 8. Y por Pitágoras se resuelve el lado BC, que es la hipotenusa. Por Pitágoras tenemos que el cuadrado de la suma es igual a la hipotenusa al cuadrado. C por C 36, 8 por 8 es 64, suma 100, la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, esto mide 10. La hipotenusa es igual a 10. Y con esos valores podemos ir hallando los valores de cada una de mis funciones trigonométricas. El seno de B, por ese caso estamos trabajando con B. Aquí. Y no está habilitado mi puntero. Okay. El seno de B sería el opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. 8 sobre 10. Esto es 10. 8 sobre 10. Simplificando, dividiendo. El coseno de B, el adyacente sobre hipotenusa. 6 sobre 10. 0,6. La tangente de B, el opuesto sobre el adyacente. Cateto opuesto 8, cateto adyacente 6. 8 entre 6, simplificando 4 tercios, 1.3. Cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente es 6, opuesto es 8. Al revés de tangente. 3 sobre 4, 0,75. Secante, hipotenusa que es 10 sobre el cateto adyacente. Simplifico, 53, 1.6. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. 10 sobre 8. 1.25. Bien, como vimos, estas son las operaciones básicas. Razones trigonométricas básicas. Entonces, si yo le pido a ustedes calcular para C, entonces, a ver,
vayan diciéndome, ¿cuánto sería el seno de C? Seno de C es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de C es 6 sobre 10. ¿Correcto? Entonces el seno de C, 6 sobre 10. El coseno de C, el coseno es el adyacente. Sería 8 sobre 10. La tangente de C, el opuesto que sería 6 sobre el adyacente que es 8. 6 sobre 8. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Adyacente es 8, el opuesto es 6. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa es 10, el adyacente es 8. Y la cosecante, hipotenusa sobre el opuesto. Hipotenusa es 10, el opuesto es 6. Y básicamente son al revés por su recíproca, ¿no? 6 sobre 10, 10 sobre 6. 8 sobre 10, 10 sobre 8. Tangente 6 sobre 8, cotangente 8 sobre 6. No entiende, dice Brian. Ahí están las fórmulas y estamos reemplazando. ¿Cuál es su duda? ¿Quién no entiende? Brian, Ya tenemos las fórmulas a la vista. ¿Ok? Están aquí. Y esto es lo básico. Entonces, es solamente tengo los valores y solo reemplazar según el ángulo con el que trabaje. El seno de B es el opuesto, que sería 8 sobre 10. Pero el seno de C, el opuesto es 6 sobre 10. Depende con qué ángulo trabaje. ¿Correcto? Bueno. Entonces aquí tienen este para que lo trabajen ustedes. Calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa o A. Si A es un punto, 3.4. 3,4 significa 3 en X y 4 en Y. Aquí está el punto A. Ese punto forma un triángulo. Entonces, para este ángulo, el adyacente va a ser 3, el opuesto va a ser 4. Tienen que hallar la hipotenusa. Y hallar cuánto mide exactamente. Tienen que resolverla por Pitágoras. La hipotenusa puede llamarse cualquier cosa. A, B, C, H, hipotenusa. ¿Cuánto sería la hipotenusa? Por Pitágoras. ¿5? Correcto, 5. Veámoslo. Pitágoras dice la suma de los catetos, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 4 por 4 16, sumado 25 y la raíz de 5. Entonces, D o H, mi hipotenusa es 5. Ya tengo los valores, 3, 4 y 5. Entonces, para que todos recuerden, hagan las mismas razones trigonométricas para este ángulo, con esos valores.
Claro, la fórmula es con cuadrado, entonces sí hay que sacar la raíz al final. Entonces, vayan haciendo. Seno de A. El seno de A es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Correcto? Sería 4 sobre 5. A veces es mejor dejarlo como fracción. Ayuda a ver de dónde salen los valores. El coseno de alfa es el adyacente 3 sobre la hipotenusa. ¿Correcto? Tangente. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 4 sobre 3. ¿Cierto? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Correcto? El cateto opuesto es 4 y la hipotenusa es 5. 4 sobre 5. Entonces, cotangente sería al revés. El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. 3 sobre 4. Es al revés de la tangente. Secante es al revés del coseno. Sería hipotenusa sobre el adyacente. Hipotenusa es 5, el adyacente es 3. Cosecante al revés de el seno. Sería hipotenusa sobre el opuesto. Entonces, como ven, como valores decimales son diferentes, todos. Si yo quisiera calcular para el ángulo B, beta, digamos, viene a ser lo mismo, nada más que el seno de beta, el opuesto sería 3 sobre h, y h es 5. Los valores cambian porque estamos viendo desde otro ángulo. Correcto, aquí solamente hice de 1, pero lo mismo. El coseno de beta. El adyacente de beta es 4. 4 sobre la hipotenusa. No sé. No son los mismos valores. Estoy usando el otro ángulo. La tangente de beta sería el opuesto 3 sobre el adyacente 4. Al revés que en el ángulo A. Y los recíprocos son al revés de esto. El cotangente va a ser 4 sobre 3. Secante va a ser 5 sobre 4. Directamente invertimos estos valores. Y cosecante es 5 sobre 3. Por ser recíprocos, se le dan la vuelta al resultado, ¿cierto? Eso es para el ángulo beta. Ya, las divisiones ya son para tener resultados en decimales. Ok, entonces, eso es lo más básico de las razones trigonométricas.
Siempre hay que recordar de que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Por eso es que aplicamos Pitágoras. ¿Ya? Funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Qué tienen de especial esos ángulos notables? Los ángulos notables son 30, 45, 60, inclusive 0, 90, 180, 360, es decir, ángulos especiales. Se trabajan también con un triángulo especial. ¿Qué tiene de especial ese triángulo? Pierdo mi puntero. Este es un triángulo dentro de un círculo en donde sus lados miden 1. Entonces, el opuesto y el adyacente, depende del ángulo con el que trabaje. En este caso es el mismo, porque la suma de todo es 180. Si este es 90, entonces 45, 45, 90, 180. 1 más 1 es 2, raíz de 2, la hipotenusa es raíz de 2. En base a este triángulo especial, se han calculado los valores de los ángulos notables. Entonces, como el ángulo es el mismo, 45 aquí o 45 acá, entonces la fórmula es la misma para cualquiera de los ángulos. El seno de 45 grados sería el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. Pero sabemos que no se puede dejar una raíz en el denominador, hay que racionalizar. Para eso se multiplica y se divide entre el mismo para eliminarlo. ¿Correcto? Entonces, este con este se vuelve cuadrado y desaparece la raíz. Y quedaría raíz de 2 por 1, raíz de 2 sobre 2. Y ese es el valor de seno de 45 grados. El coseno de 45 grados sería el adyacente 1 sobre hipotenusa, sobre raíz de 2. Y se dan cuenta que sale lo mismo. Porque como es el mismo ángulo, el opuesto y el adyacente miden lo mismo, entonces vamos a tener el mismo valor. Para tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, 1 sobre 1. Entonces la tangente de 45 grados es igual a 1. Con tangente es al revés. Sigue siendo 1. Secante sería el adyacente, perdón, al revés, hipotenusa sobre el adyacente, al revés del coseno. ¿No? Sabemos que este con este son recíprocos. Entonces, en vez de 1 sobre 2, es 2, raíz de 2 sobre 1. Y eso es raíz de 2. Y lo mismo el seno con el cosecante. 1 raíz de 2, al revés, raíz de 2 sobre 1. Todos estos valores son utilizados justamente por ser ángulos notables. 30, 60, 45 grados. Se los maneja inclusive por tablas y se hace un montón de ejercicios en base a estos valores numéricos. Aquí está para 30 grados. 30 grados significa que mi triángulo, como esto es 90, el otro va a ser 60. 30 y 60 suman los 90. ¿De dónde sale este? Bueno, veamos primero los valores. Aquí está mi ángulo de 30 grados. El seno entonces es el opuesto, 1 sobre la hipotenusa, 2, 1 medio. El coseno de 30, el adyacente, raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Tangente de 30. Tangente sería
opuesto sobre adyacente. Pero aquí está, ya está resuelto. Es decir, opuesto sería 1 sobre raíz de 3. Eso sería por fórmula. Opuesto sobre adyacente. Pero sabemos que no puede haber un denominador con raíz. Multiplico y divido. Por eso que queda raíz de 3 por 1, raíz de 3. Las raíces se eliminan sobre 3. De ahí sale el valor. Cotangente adyacente raíz de 3 sobre 1. Entonces sobre 1 es lo mismo. Secante hipotenusa sobre raíz de 3. Es la misma historia que esta. Sería 2 sobre raíz de 3. Se multiplica y se divide por raíz de 3. Se simplifican las raíces. Abajo queda 3 y arriba 2 por raíz de 3. Cosecante hipotenusa sobre opuesto, que es 2 sobre 1 igual 2. Ese es el seno del ángulo 30. Es decir, las operaciones para el ángulo 30 grados. Y ahí está para hacer el de 60. Ese ya es trabajo para ustedes. Así que vayan aplicando las fórmulas. Y me avisan cuando las tengan. Estos triángulos son formados con ángulos especiales. Como vimos, el de 45 grados era un triángulo que medía 1 y 1 cada uno de sus lados. Entonces, para 45 grados se utilizó un triángulo en donde 1 más 1 es 2 y la hipotenusa de la raíz de 2. Esto era para 45. Para este de acá, si se dan cuenta, esto es la mitad de 60. Significa que esto también es 30. Y por lo tanto, este es 60, este es 60, este también va a ser 60. ¿Qué significa? Todos tienen los mismos ángulos, por lo tanto, este triángulo, todos sus lados miden 2. Para 45 grados, tenían 1, los catetos. En este, los lados de mi triángulo miden 2. Al partirlo por la mitad, este cateto opuesto, o este cateto se convierte en la mitad. Este mide 1 y este mide 1. Y con esos valores se desarrollan las fórmulas de los ángulos notables. ¿Ok? Y como les dije, hay una tabla y se la maneja la tabla con todos los valores para hacer ejercicios con valores numéricos de los ángulos notables. A ver qué dicen en el chat. Cosecante, ¿cuánto es? ¿Podemos mostrar el ejemplo anterior sobre el ángulo 45? Allá, ¿quieren retroceder? Claro. Volvamos al anterior. Fíjense aquí el triángulo de 45, lo mismo. 45, 45, 90, 90, 180. Los ángulos dentro de un triángulo suman 180. Entonces, estos ángulos son iguales, por lo tanto, los lados también son iguales. Los catetos ambos miden 1. Por Pitágoras, dice, la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto me va a dar 1 y 1, 2. Y no tiene raíz. Por eso tiene raíz de 2. Entonces, aplicando sobre ese, cualquiera de los dos, como el ángulo es el mismo, los valores son los mismos para ambos. Ese es para el 45 grados.
Los valores varían porque no se puede tener una raíz en el denominador. Eso hace que varíen los resultados. Porque si no, sería exactamente idéntico. 1 raíz de 2, el otro raíz de 2 sobre 1, ¿no es? Aquí, si se dan cuenta, es lo mismo. El seno de 45 es 1 raíz de 2. Entonces, el cosecante es al revés. Raíz de 2 sobre 1. Raíz de 2 sobre 1 es raíz de 2. Pero acá tengo que hacer este desarrollo, para eliminar la raíz del denominador. En algunas tablas la dejan así. Pero, por lo general, se desarrolla esto. Y pueden encontrar este valor en alguna tabla. En otra va a encontrar este. Por lo general es este que se usa. ¿Ok? Lo mismo entonces aquí. Este triángulo que medía 2 cada uno de sus lados, lo partimos, sería 1 y 2. Y lo mismo, la hipotenusa sería la raíz de los lados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Está mal. Lo siento. Lo que tengo aquí es un lado y la hipotenusa. Sería sin la raíz primero. La fórmula dice, la hipotenusa es igual a la suma de cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado para un ángulo, ¿correcto? Entonces, si yo tengo que mi hipotenusa mide 2. 2 al cuadrado. Y tengo que mi cateto adyacente es 1. El cateto opuesto no lo conozco. Cateto adyacente es 1. A ver, ¿estoy haciéndolo bien? La hipotenusa es la suma de los lados. Un lado está bien, correcto. Entonces, despejo lo que no sé. Mi cateto opuesto no lo conozco. 2 al cuadrado es 4. Y este 1 pasa a restar. 4 menos 1, 3. Y como esto es cuadrado, le aplico la raíz. Y así es como obtuve el valor de este otro lado. ¿Ve? Entonces no se los inventaron estos valores. Los sacaron de este triángulo con estos. Por eso es que son ángulos notables, casos especiales, digamos. Ok, otros ángulos notables. Ahí están todos los resultados. Otros ángulos notables son el ángulo cero. ¿Qué pasa con el ángulo cero? Aquí tenía, por ejemplo, 45. Era así grande. Acá tenía 45. Lo hago más pequeño, va a ser 30. Lo hago más pequeño, voy a tener 10, ¿no? Y así. Mientras más pequeño lo hago, voy a llegar a ángulo cero. El ángulo cero es totalmente la línea horizontal, en donde mi cateto adyacente o contiguo se convierte igual en tamaño que mi hipotenusa. Mi hipotenusa va bajando, 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 hasta que queda igual que mi cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto es el opuesto aquí? Aquí el opuesto medía 1, aquí medía 0,5, 0,2, 0,1. Se convierte en 0. El opuesto aquí es 0. Con estos valores, o sea, si dibujo un triángulo, digamos así, el opuesto vale 0. Y la hipotenusa mide lo mismo aquí que aquí, viéndolo de esa forma. Yo digo, el seno de 0 grados es el opuesto, que es 0 sobre la hipotenusa, 0 sobre h. 0 sobre
Cualquier cosa es 0. Entonces, el seno de 0 grados es 0. Y el coseno es el adyacente o el contiguo. El adyacente sobre la hipotenusa, pero el adyacente es igual que la hipotenusa. Entonces, como decir hipotenusa sobre hipotenusa, h sobre h igual a 1. Por eso que el coseno de 0 grados es 1. ¿Correcto? La otra no sé si la tengo aquí. Ya no están... Pero por ejemplo, lo mismo, no está el resto, tangente. El tangente de 0 grados sería opuesto, que es 0, sobre adyacente, que es 1. También 0 entre 1 es 0. Ahora, no existe el cotangente. ¿Por qué? Porque sería 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no está definido. Entonces, no existe el cotangente de 0 grados. Eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, si el seno es 0 sobre la hipotenusa, el secante va a ser la hipotenusa sobre 0. Tampoco existe. Por eso que aquí solamente han puesto seno, coseno. Puede ser tangente. ¿Listo? Para el otro ángulo, que sería 90 grados, sería al revés. Comenzamos con un ángulo de 45 y de ahí le van subiendo. 60, 80, 90. 90 grados queda la línea vertical. Ese es mi ángulo de 90 grados. Aquí, ¿correcto? Se lo escribe así. Ángulo recto. Mi cateto adyacente o contiguo, como dice aquí de otro lado, de otro libro, fue disminuyendo. Aquí medía 1. Aquí va a medir 0,5, aquí medía 0,2, 0,1 y se convirtió en 0. Mi cateto adyacente es 0 y mi cateto opuesto es igual que mi hipotenusa. El opuesto era este. Fue moviéndose, moviéndose y quedó en la vertical. Lo mismo que la hipotenusa. Aquí valen el mismo valor. Por lo tanto, el seno de 90 grados es el opuesto sobre hipotenusa. El opuesto sobre hipotenusa. Que como esto es igual a la hipotenusa, h sobre h me da 1. El seno de 90 grados es 1. En cambio, el coseno de 0 grados es 1. ¿Sí? Y el coseno, mi adyacente vale 0. 0 sobre hipotenusa es 0. 0 sobre cualquier cosa, ¿no? Lo mismo. ¿Qué pasa con la tangente de 90? Tangente de 90 es opuesto sobre adyacente. Opuesto es la hipotenusa sobre el adyacente, que es 0. ¿Existe? No, no existe. No se puede dividir entre 0. Pero si uno no existe, el otro sí va a existir. El cotangente de 90 grados es 0 sobre h. Entonces, ese sí es igual a 0. Uno existe, el otro no existe. ¿Ok? Esos son los ángulos notables y los valores. Y, Es como, Inge, disculpa, al revés, ¿no? Si claro, es sobre 0 grados, el cateto opuesto es 0. Y si fuera de 90 grados, el el adyacente sería adyacente 0. es 0. Correcto. Son al revés. Listo, entonces así se construyen y se hallan los valores de esos ángulos. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios en donde se los utiliza y se hacen ejemplos con esos valores. Este lo saqué de la guía. Es algo simple. Digamos. Si lo secante vale 3, ¿cuánto vale el seno? Entonces, es solo aplicar fórmula.
El secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Correcto. Entonces, aquí se supone que hipotenusa y la adyacente vale 1. ¿No? El seno es el opuesto. No tengo el opuesto. Entonces, lo calculo. ¿Cómo? Como hicimos en el anterior. La hipotenusa que vale 3 al cuadrado menos la adyacente que vale 1 al cuadrado. 3 menos 1 sería 3 al cuadrado 9, menos 1, 8. 8 es igual 2 raíz de 2. Mi cateto opuesto es 2 raíz de 2. Entonces mi seno va a ser opuesto, 2 raíz de 2, sobre hipotenusa, que es 3. Cateto opuesto sobre hipotenusa, 2 raíz de 2 sobre 3. Este estaba en la guía. Entonces, ejemplos de cómo pueden darse problemitas y ejercicios. Si tengo este valor, entonces, ¿cuál es el otro? Es solamente hacer Pitágoras para despejar el valor que falta. Lo mismo, ya tengo el valor, entonces, coseno adyacente sobre hipotenusa. La adyacente es 1. Al revés de este, ¿no? 1 sobre 3. Tangente. Opuesto sobre adyacente. Opuesto es 2 raíz de 2 y el adyacente es 1. Ok. Entonces, dijimos que esos valores se los utilizan en ejercicios de este tipo. Seno de 45 al cuadrado más 8 coseno. ¿Qué quiere decir? Que necesito tener esa tabla a mano con los valores para resolverlo. Entonces, seno de 45 grados. Me voy a mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Voy a ponerla a la mano. Ahí está. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Entonces, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, multiplicado por 5. Coseno de 30 al cuadrado. Necesito marcarlo, tráemelo el cuadro, algo, porque si no voy a estar bien diviniendo. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Eso no me fijé. Raíz de 3 sobre 2, también al cuadrado. Ese es el uso de la tabla, de los valores de los ángulos notables. Entonces aquí se hacen cuadrados, desaparece la raíz, 2 por 2 es 4, lo mismo aquí, desaparece la raíz, y 2 por 2 es 4. Suma, si se puede simplificar, se simplifica, o si se puede, se hace la suma directamente, esta es suma quebrada. 5 por 2 es 10, 8 por 3 es 24, 24 más 10. Bueno, se puede simplificar primero o después. 34, mitad 17, mitad 2. Ese es el valor. Bien, había para que, bueno, no importa, cualquiera de los dos resultados valen. Había para que ustedes resuelvan, pero tendríamos que copiarlo. Lo mismo. Seno de 30 y coseno de 45 son diferentes a este. Entonces voy y me lo traigo. Seno de 30 y coseno de 45. Veamos. Ahí está. Seno de 30 1 medio y coseno de 45 raíz de sobre 2. Un medio y raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Multiplicado por 3, multiplicado por 6. Esto de 3 por 1, 3 sobre 2. Aquí se elimina y da 2 sobre 4. Esto es un medio y un medio. 3 por 1, 3 medios. Aquí se puede simplificar. Aquí también. Todo se puede simplificar. Queda 2 y con 2 desaparece 3. Ese es el uso
de esos valores notables. Entonces, en el tiempo que queda, hay unos ejercicios de este tipo. Anótenselo y yo voy a mostrarle la tabla. 5 tangente cuadrado de 45 más 2 secante cuadrado de 45. Es el mismo ángulo de distintas funciones. ¿Quiere ver los ejercicios? Es solo reemplazar el valor de las funciones. El seno de 45 está en la tabla. Coseno de 30 está en la tabla. Cada uno de ellos. Es decir, yo no me lo sé de memoria. No necesitan saberse la memoria. Es solo tener la tabla a mano. El resto es matemáticas. Entonces, ¿ya lo copiaron? 5 tangente cuadrado de 45 y 2 secante cuadrado de 45. Tangente y secante. Retrocedemos. No sé qué número tiene esta. Podríamos saltar directamente, ¿no? 45. Tangente 1 y secante de raíz de 2. Ahí está. 1 raíz de 2. 1 al cuadrado es 1 y la raíz desaparece con el cuadrado. 5, 2 por 2, 4. 5 más 4, 9. Lo hicieron correctamente. No hace falta aprenderse dos. Ahorita estamos viendo porque está en su material. Dice, hay que ver los ángulos notables. Y esta es la aplicación de los ángulos notables. Ya vimos de dónde salen, cómo se los calculan. Y en esto se aplican. O sea, solamente vamos a ver esto y nada más. Nos olvidamos prácticamente. Pero aquí le puse un par de ejercicios sobre lo mismo, solamente para que apliquen la fórmula y utilicen los valores. 4 coseno de 30 y seno de 45. A ver, déjenme ver, podemos saltar al cuadro. Aquí está el cuadro. Que se anoten la ecuación y reemplacen los valores. La próxima la pongo allá ese cuadrito, solo que es muy grande. Ok. Raíz de 3 sobre 2. Aquí no hay ningún cuadrado, por lo tanto se simplifican. Queda 2 raíz de 3. También se simplifican. 3 raíz de 2. ¿Se puede sumar, restar, hacer algo? No se puede hacer nada. Significa que ahí queda, esa es la solución. Son números. Si quieren meterle calculadora y sacan un decimal, no sé. Uno más. Seno de 30 y secante de 45. Seno de 30, un medio y secante de 45. Raíz de 2. Seno de un medio al cuadrado y secante de raíz de 2 al cuadrado. Entonces la raíz desaparece. Un medio al cuadrado es un cuarto. No creo que hagan de esto ejercicio en el examen. Lo estamos viendo porque es parte de la materia. Y no vamos a ver más. Así con estos valores es solamente hoy y listo. De ahí ya pasamos a otro tipo de problema. Entonces este es 1, 2 al cuadrado, 4 y 2. 4 por 8 y 1, 9 cuartos. Se acabó.
9 cuartos es 4 por 8 y 1, 9. Otra forma de escribirlo. ¿Ok? Entonces, esa fue